Esta transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Daremos inicio a nuestro conversatorio con el tema de la recaída a la recuperación, con la participación de la compañera Marta C. de Colombia. Yo soy Marta de Colombia, pertenezco al grupo Codarmonía y pues estoy súper contenta de la invitación. A mí me sirven muchísimo los talleres, sobre todo para mi recuperación, porque pues lo que yo voy a compartirles a ustedes es lo que yo tengo que practicar. Bueno, entonces vamos a hablar de la recaída y la recuperación. Muchas veces en CODA asociamos la palabra la recaída con que yo me recaigo en una relación de pareja que tuve anteriormente. En este momento, esta presentación habla de la recaída desde un punto de vista más integral, porque obviamente por ser CODA, algo orientado a las relaciones, un grupo de recuperación de 12 pasos orientado a las relaciones, pensamos que la recaída solamente equivale a que yo volví a una relación maltratante con una expareja y como que en eso se resume la recaída. No obstante, la recaída abarca muchísimos más aspectos y la idea de esta presentación es que lo podamos ver de una manera muchísimo más amplia. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué es la codependencia? La codependencia es una conducta compulsiva que nació en nuestro sistema familiar disfuncional. Quienes estamos acá, puede ser que hayamos procedido de familias en donde había adicciones o en mi caso en particular, donde mis padres eran codependientes. Ellos no tenían bueno, mi madre tiene un tema de compulsión de la comida, pero básicamente en mi estructura familiar había codependencia desde mis propios abuelos y eso se fue heredando como una conducta naturalizada. Entonces, en mi familia utilizábamos a otros como nuestra única fuente de identidad, valor y bienestar, y como una manera de restaurar las pérdidas emocionales, así como lo dice la literatura. ¿Qué significaba eso? Que en mi caso en particular, unos vivían las vidas de otros. Entonces, se sentían válidos e importantes en la medida en que se sentían útiles para la vida de otro, bien fuera para la vida de la esposa, para la vida de los hijos. Entonces, eso en mi caso se naturalizó y creo que muchos de los que estamos acá procedemos de estructuras parecidas o estructuras en donde había adicciones. Nuestras historias personales también pueden incluir otras adicciones poderosas como mecanismos que hemos tenido para evadir nuestro dolor emocional. Muchos, además de ser codependientes, pudimos haber tenido otro tipo de adicciones. En mi caso en particular, yo tuve una compulsión laboral durante mucho tiempo, muy vinculada con mi búsqueda de aprobación, con mi búsqueda de validación. Entonces yo pues tuve una adicción al trabajo que estaba relacionada con buscar que mis jefes, las empresas en las que yo estaba, me validaran, me dijeran que yo era importante, que era valiosa. Entonces, en la raíz estaba la codependencia, pero se manifestaba con adicciones. Yo también tuve una adicción muy fuerte a las compras. Suena una adicción un poco extraña, pero pues es una adicción. Y era una compulsión por llenar mi profundo vacío interior. O sea, yo salía de compras para que toda esa tristeza que yo tenía se tapara con objetos, con un consumo. Eso en mí se activó muy fuerte cuando murió mi esposo, que era pues digamos una fuente de codependencia muy grande en mi vida. Y yo sustituí como todo el tema del afecto, curiosamente mediante las compras. Solamente estando ya en CODA yo me di cuenta que era una forma en la que yo había trasladado mi vacío interior a un objetos, a algo como una conducta socialmente aceptada. O sea, yo no estaba en consumo de licor, yo no estaba en consumo de sustancias, pero estaba en una conducta que era muy destructiva, al igual que la que les comentaba acerca de mi compulsión laboral, que era socialmente muy estimulada, era muy premiada y muy valorada, pero en el fondo lo que había era un profundo dolor emocional. Yo trataba de tapar el dolor de la pérdida de mi viudez por un lado y ante todo la búsqueda de validación externa. Se había muerto la fuente de valoración fundamental que era mi esposo, entonces yo trasladé todo eso a buscar ser validada a nivel laboral para sentirme importante para alguien, para sentirme útil, porque era tal mi desconexión conmigo misma
que yo toda mi mirada estaba afuera, buscando que alguien me dijera que yo sí era importante. Y bueno, hay otros casos en los cuales hay compulsión por la comida, pues el alcoholismo, compulsión por el sexo, que son otra variedad de alternativas que pueden ocurrirles a los codependientes. La codependencia en muchos casos nos ha llevado a estados emocionales de impotencia y de ingobernabilidad. Muchos de los que estamos acá somos personas altamente sensibles y la codependencia nos lleva a perder el control de nuestras emociones. Una situación de pareja nos puede llevar a hundirnos en la desesperación y son estados emocionales que muchas veces nosotros no los logramos controlar y que antes de llegar acá, quizá, o al menos para mí, era muy extraño, ¿no? Porque yo tenía estados emocionales tan alterados que no eran parecidos a los de otras personas. Pero al entrar a CODA lo empecé a entender todo y empecé a conectar unas situaciones con otras. Y en algunos casos también es posible que la codependencia nos haya llevado a arriesgar nuestra propia vida, a ponernos en peligro, a vivir en drama, en inseguridad física. Yo creo que muchos de nosotros conocemos pues, historias en nuestras propias familias o en personas cercanas o en nosotros mismos de habernos puesto en situaciones de riesgo. Yo recuerdo en mi caso en particular que mi búsqueda durante un tiempo de aprobación era tan alta, yo, digamos, cubría orden público en mi país, pues en Colombia, pues la situación de orden público es compleja y el trabajo que yo realizaba implicaba en muchos casos situaciones de riesgo y peligro, pero yo en particular me exponía más de la cuenta por la búsqueda de aprobación de mis jefes. Como les digo, yo tenía esta búsqueda de aprobación laboral, entonces yo perdía los límites conmigo misma para decir, no, pues yo soy yo pues digamos, laboralmente en aquel momento y me desempeñaba en el área del periodismo y me acuerdo mucho que yo no tenía ningún límite porque para mí lo más importante era que me dijeran que yo era la mejor profesional de la oficina en la que yo estaba. Entonces, yo hacía los trabajos que muchas otras personas no hacían porque yo decía, no, yo estoy dispuesta a todo, pero realmente después entendí que toda esa búsqueda era realmente que me dijeran que yo era válida, que yo valía, que yo era importante, que yo era útil. Y también a nivel, digamos, de relaciones, creo que también yo también me ponía en riesgo, ¿no? Porque muchas veces no ponía límites. Y bueno, creo que muchos de los que estamos acá hemos vivido este tipo de situaciones. Pero ahora miremos qué fue lo que nos llevó a convertirnos en codependientes. Para muchos de nosotros es algo extraño. Decimos, pero ¿qué fue lo que me llevó a mí a convertirme en codependiente? Porque la codependencia, a diferencia de otras adicciones, es tan heterogénea, tiene manifestaciones tan sutiles, tan soterradas, y como es socialmente aprobada en muchos aspectos, para muchos de nosotros es un misterio que nos llevó a convertirnos en codependientes. Además, solamente cuando entramos al programa nos damos cuenta de las dimensiones que tiene la codependencia en nuestras vidas. Y básicamente tiene que ver con un vacío interior y una desconexión con un poder superior. Nuestra propia identidad, nuestra valía y la relación con el poder superior se vieron afectadas desde que éramos muy pequeños por el entorno familiar en el que crecimos. Todos los que estamos acá, pues de alguna manera pudimos haber tenido unas historias de vida distintas, pero hay muchos factores en común que son los que nos llevan a identificarnos y es esa profunda desconexión del poder superior. En nuestra infancia quizá vivimos situaciones de abandono, maltrato, temor, rechazo, injusticia, castigo, exclusión, descalificación, sometimiento. Yo cuando entré al programa me sentía bastante sorprendida con mi situación de codependencia porque yo había crecido en un entorno familiar que yo consideraba como bastante normal desde un punto de vista externo, ¿no? Tenía un papá y una mamá que estaban casados, que bueno, por fortuna aún siguen casados, pero que tenían unas historias de codependencia muy fuertes con su familia de origen. Y eso los hacía de alguna manera estar desconectados, ¿no? Desconectados, digamos, de las necesidades que yo podía tener como niña. Mi madre trabajaba muchísimo, mi padre también trabajaba muchísimo. Y de alguna manera yo terminé como con cuidadores que tenían unas historias de dolor emocional que me fueron transmitidas.
Entonces yo crecí con una sensación muy fuerte de abandono, no siendo una niña abandonada, pues yo tenía a mi padre y mi madre, un hogar normal, en lo aparente, pero en esta desconexión muy fuerte con respecto a ellos y en una conexión con figuras en mi hogar, de las tías que me estaban cuidando, que tienen muchos dolores emocionales. Entonces, de alguna manera, crecí con sensación de ser rechazada, porque pues ellas transmitían sus propias heridas emocionales, me las transmitieron a mí, y la sensación, quizá porque yo era una persona como con un nivel de altísima sensibilidad desde muy pequeña, me empecé a sentir injustamente tratada, empecé a sentirme atemorizada, y crecí con muchas sensaciones internas, emocionales, que me impidieron sentirme merecedora. Algunos, pues bueno, en mi caso no hubo un entorno violento, pero sí había de alguna manera conflicto y pudimos haber crecido en entornos conflictivos y violentos o en familias afectadas por la adicción. La adicción es algo que desconecta totalmente al padre o a la madre de los hijos, porque de alguna manera no pueden estar presentes para ellos porque están atrapados en su adicción. Sea cual sea la adicción, los lleva a estar desconectados del otro. Como le explico, en mi caso había codependencia, mi madre tenía una codependencia muy fuerte con su familia de origen, ella era responsable de sus hermanos, responsable de sus padres, responsable de un montón de gente, entonces de alguna manera ese es otro, pues digamos, se considera una adicción que desconecta, la codependencia desconecta a las demás personas de sus propios hijos porque su excesiva responsabilidad por otras figuras les impide estar presentes. Y esto nos lleva a los niños a concluir que no está bien ser nosotros mismos. La sensación es que si no nos ven, si no nos valoran, si no nos cuidan, si no están presentes para nosotros, empezamos a sentir internamente que hay algo que está mal, que hay algo como que es irregular en nosotros. Y empezamos a sentir mucha vergüenza y mucho miedo. Sentimos miedo de ser nosotros mismos. Y empezamos a desarrollar estrategias para sobrevivir. Empezamos a utilizar máscaras para defendernos, para decir, bueno, de alguna manera yo tengo que lograr la aprobación y la aceptación. Y empezamos a convertir a las demás personas en nuestro poder superior. Entonces quedamos atrapados por nuestra codependencia que se manifiesta a través de diferentes patrones. Quienes hemos tenido la posibilidad de estar hoy conectados a lo largo de todo el día, pudimos ver la presentación de la compañera Joana sobre los patrones de la codependencia. Esta sensación de estar desconectados del poder superior hace que de alguna manera a través de los diferentes patrones de codependencia vamos poniendo en un pedestal a otras personas, bien sea porque nos ubicamos en el rol de salvar a otros o de ser salvados por otros. Tenemos baja autoestima, tenemos complacencia o tenemos deseos de control. Nos queremos que los demás hagan nuestra voluntad. Entonces, ¿nos queremos convertir en el poder superior de otras personas o queremos encontrar personas que sean nuestro poder superior? En nuestro papel de padre, madre, podemos querer ser el poder superior de los hijos o ponemos a la pareja en el lugar del poder superior que nos va a salvar. Pero el común denominador es que estamos desconectados de ese poder superior que empezamos a reconocer en el programa. Cuando ya descubrimos que estábamos en niveles de ingobernabilidad, encontramos una luz de esperanza cuando llegamos al programa de recuperación de CODA. Resulta que nos reciben con las puertas abiertas. Ocurre el milagro de iniciar nuestro proceso de la recuperación. Al empezar este camino, llegamos derrotados y reconocimos que no podíamos solos. Nos dimos cuenta que éramos impotentes y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Llegamos a este primer paso en donde puede haber ocurrido diferentes situaciones. Puede haber ocurrido una ruptura de pareja. En el caso particular mío, pues yo me demoré bastante en llegar a CODA después de la muerte de mi esposo, pero mi esposo para efectos prácticos era mi poder superior. Cuando mi esposo murió, yo sentí como que se me había derrumbado el mundo, que se me había acabado la vida y desarrollé estas conductas de las que les hablaba anteriormente, de compulsión laboral, de adicción a otras cosas, a las compras y a la actividad de estar todo el tiempo ocupada por el miedo a estar sola. Pero yo me demoré bastante porque, pues, digamos, después de la muerte de mi esposo, pasó un tiempo largo hasta que en un momento dado, pues bueno, siempre ocurre el milagro. Para quienes estamos buscando, ocurre el milagro. Y llegué al programa de CODA por una aparente casualidad, pero no existen las casualidades.
Yo creo que en mi corazón yo tenía mucho dolor emocional y apareció Coda en mi vida. Y en el programa pasa un milagro maravilloso, y es que nos reconciliamos con un poder superior amoroso que se convierte en nuestra guía para que podamos recuperar el sano juicio. Muchos de los que llegamos acá llegamos desconectados de ese poder superior. Llegué como de pelea con el poder superior. Yo decía, pero ¿cómo es posible que el poder superior me haya castigado con la muerte de mi esposo? ¿Cómo es posible que el poder superior no me escuche? Y yo además había crecido en un entorno donde había muchas creencias en el pecado, la culpa, digamos, las creencias que habían en mi hogar con respecto a las creencias religiosas, eran unas creencias que me producían la sensación, me habían llevado, ¿no?, a tener la idea de que era necesario sufrir para que el poder superior me mirara. Una idea como de mártir, una idea de sacrificio, una idea de pecado y culpa, y eso a mí me había desconectado completamente del poder superior. Acá llego y se empieza a ocurrir ese milagro de la restauración de esa relación. Porque me dicen ante todo que yo puedo no creer en ningún poder específico. No me imponen una creencia, no me imponen un credo. Me dicen que aun cuando yo sea atea, yo estoy bienvenida en este lugar. Y eso es un milagro para mí. Y yo lo agradezco infinitamente, porque si a mí me hubieran impuesto un credo al llegar acá, yo me habría ido. Pero acá me dicen, usted gradualmente se va a acercar a ese poder que ante todo es amoroso. Y así lo sentí yo, porque haber llegado al programa pues fue un acto para mí, en mi concepto, un milagro del poder superior en mi vida. Y además ocurre otro milagro maravilloso, y es que me reciben con las puertas abiertas, con un paquete de herramientas gratuitas, y me dicen, solamente necesitamos su buena disposición y su buena voluntad. Y el único requisito para que usted pertenezca es el deseo de tener relaciones saludables. Yo llegué y yo decía, pero bueno, ¿y cuánto hay que pagar? ¿Y cuánto es la cuota? ¿Y cómo es la cosa? ¿Y qué me van a vender? Porque yo venía de un mundo en donde todo vale, o sea, todo tiene un costo. Yo venía de un mundo también de un nivel laboral, comercial, en donde todo era una negociación, una transacción. Yo no podía creer que esto fuera gratuito. Y cuando los compañeros además me aplaudieron cuando yo me declaré codependiente, me abrazaron, yo tampoco me lo podía creer. Y en ese momento empecé a sentir el amor desde un punto de vista totalmente diferente. Para mí, durante muchos años, el amor se reducía al amor romántico. Entonces, para mí, la muerte de mi esposo era como la muerte del amor, porque yo decía, pues si se murió mi esposo y no he conocido otra persona que llene ese espacio vacío que tengo en mi corazón, ¿qué va a hacer de mí? Y en este espacio se restauró eso, porque yo dejé de tener la idea compulsiva de que solamente una pareja me podía brindar el amor, porque la fraternidad, los brazos abiertos de mis compañeros, su solidaridad, la posibilidad y la generosidad con la que me recibieron era un acto de amor. Entonces empiezo a asistir a reuniones de compartires, empiezo a tener madrina, aparecen todos los principios espirituales, me dan acompañamiento para hacer los 12 pasos, me dan una literatura oficial, reflexiones diarias, me enseñan a conectarme con ese poder superior en el paso 11, desde la oración y la meditación, me invitan a hacer mi escritura diaria en el paso 10 para hacer mi inventario, y yo empiezo a descubrir que todo este paquete de herramientas me empieza a restaurar el corazón, me empieza a sanar internamente. Y entonces paso de la oscuridad a la luz, así como aparece este dibujo. El trabajo juicioso, constante y disciplinado en el programa nos lleva gradualmente de la oscuridad a la luz. Yo me tomé el programa muy en serio porque yo venía sufriendo mucho, pero era mucho. A ese duelo mío de la muerte de mi marido hace una cosa eterna, llevaba yo un tiempo muy largo, en mucho sufrimiento. Y empiezo yo a sentir que llega la luz a mi vida. Esto fue una cosa maravillosa. Pero ocurre algo también que hay que tener en cuenta, y es el objeto central de lo que estamos hablando hoy. Y es que cuando ya hemos cantado victoria, empezamos a sentir que nunca vamos a volver a nuestro pasado, que hemos cambiado y que nuestra codependencia ha quedado atrás para siempre. Yo empecé a sentir, no, yo fui codependiente, yo ya no soy codependiente, yo fui, en algún momento lo llegué a creer. Me acuerdo que un compañero me dijo, mire, compañera, resulta que la codependencia
es progresiva, incurable y de mortales consecuencias. Obviamente, pues yo digo esto no como algo que oficialmente diga el programa, sino como esto que me compartió el compañero y que yo lamentablemente empecé a confirmar gradualmente. Y es que era una condición que requería atención diaria. Por eso me invitaban a solo por hoy yo trabajo el programa. Pero yo empecé a pensar que no, yo decía, no, eso debe ser que para los alcohólicos eso es de por vida. Y eso es que para los narcóticos eso es de por vida. Pero yo no, yo navego esto sola. Y entonces ocurre esto que le pasó a este señor. Gradualmente nos vamos alejando del programa. Abandonamos las herramientas de recuperación, no vemos las señales de alerta y peligro y nos recaemos. Esto es muy importante tenerlo presente, porque cuando yo hice caso omiso de que esto era una condición de carácter permanente, que requería atención diaria, y en mi mente yo empecé a pensar, no, yo esto ya lo navego sola. Yo por fortuna nunca me desconecté por completo del programa, pero me empezó a pasar esto que estamos viendo acá. Yo me fui alejando del programa, fui abandonando las herramientas de recuperación, no vi las señales de alerta y peligro y me recaí. ¿Cómo podemos identificar que estamos en recaída? Pues vamos a ver los síntomas de la recaída. Para eso nos sirve mucho, pues para quienes estuvieron presentes en la presentación de la compañera Joana, mirar el tema de los patrones. Gradualmente volvemos a nuestros antiguos patrones de codependencia. Si mi patrón era la complacencia, yo empezaré otra vez a tolerar situaciones dañinas. Nuevamente sentiré temor de expresarme libremente por temor a la desaprobación. Y otra vez comprometeré mis valores e integridad para evitar el rechazo y la ira de otros. Yo, como les contaba, venía de un contexto de adicción laboral, en donde yo fui una persona adicta al trabajo. Y en ese trabajo a mí me daba pánico decir lo que yo pensaba, porque yo tenía un jefe que para mí era mi poder superior. Yo quería que ese jefe dijera que yo era la mejor funcionaria de la oficina. Y en efecto, él decía que yo era la mejor, porque nunca lo contradecía, porque yo no decía lo que pensaba, porque yo comprometía mis valores y mi integridad con tal de que ese jefe dijera que yo era la mejor. O sea, comprando esa validación. Y cuando empezamos a sentir que estos patrones empiezan a entrar sutilmente a nuestras vidas, bien sea porque tenemos miedo de decirle a nuestra pareja lo que pensamos, bien sea porque estamos en un contexto laboral y nos empezamos a quedar callados otra vez y empezamos a tener pánico que nos descalifiquen, ahí estamos empezando a recaernos. Puede ser que yo vuelva a hacer de lado mis intereses personales y diversiones para hacer lo que otros quieren. Otra vez asumiré los sentimientos de los demás como propios y de nuevo aceptaré el sexo como sustituto del amor. Yo tengo un patrón de complacencia bastante marcado y yo recuerdo, yo tuve una pareja después de la muerte de mi esposo en esta fantasía romántica de que algún día iba a encontrar al hombre perfecto. Y este hombre era un hombre fanático del fútbol. Yo en lo personal, a mí en lo personal no me gusta el fútbol en lo absoluto. Pero recuerdo mucho que yo le decía a este hombre que yo veía todos los partidos que él quisiera, con él al lado, con tal de que él no se fuera. Yo tenía pánico de que él se fuera. En esa época, claramente, yo no tenía ni idea que existía la codependencia, ni idea que yo era codependiente. Este hombre en un fanatismo de fútbol se podía ver 3, 4 partidos al día y yo, odiando el fútbol, me sentaba al lado de él y me aguantaba los partidos con tal de que el hombre no se fuera de mi casa. Y me acuerdo que cuando terminé mi relación con él, una de las cosas que más le echaba en cara era el asunto de los partidos. Yo le decía que yo odiaba el fútbol. Y él me decía, pero si tú me decías que te encantaba. Y yo digo, qué locura la codependencia. Yo hacía eso única y exclusivamente porque tenía mucho miedo de perder a ese hombre. Yo decía, ¿qué tal que el día de mañana se encuentre una fanática del fútbol y se enamore de ella? No, yo tengo que aceptar lo que esta persona me pida con tal de estar al lado del otro, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que estamos volviendo a dejar de lado nuestros intereses personales para complacer a alguien, sea quien sea, estamos empezando a recaernos. Bueno, la recaída en el patrón de control, yo lamento confesar que además de la complacencia, también tengo un patrón de control muy marcado. Y dice, volveré a mi tendencia a dar consejos y guías sin que nadie me lo pida, me resentiré si las personas no hacen lo que les sugiero, nuevamente trataré de convencer a otros de lo que deben pensar y sentir. Ese patrón de codependencia yo lo he tenido, ha sido muy fuerte. Yo la primera vez que esta presentación que estoy haciendo con ustedes la hice pues el año pasado, pues había hecho algo parecido sobre este tema el año pasado. Y en ese momento yo compartía que
Yo he brindado servicio en otra confraternidad que no es CODA. Y en esa confraternidad yo entré en todo el patrón de control. Yo quería que todos mis compañeros hicieran lo que yo pensaba que se debía hacer. Entonces hay que estar muy alerta con la recaída, porque la recaída nos puede ocurrir incluso en servicio. Yo estaba en servicio activo, yo estaba dedicada a brindar servicio en esa confraternidad y estaba todo el tiempo metida en un patrón de control. Estaba todo el tiempo queriendo que los demás hicieran lo que yo consideraba que tenían que hacer. Entonces, esto es muy sutil porque de alguna manera en el patrón de control creemos que tenemos la razón y creemos que los demás deben hacer lo que nosotros estamos pensando que deben hacer. Entonces, hay que estar súper pendientes de ese patrón. De nuevo haré favores y regalos en exceso para controlar a los demás, buscaré personas que me necesiten para sentirme importante y empezaré a usar términos del programa para controlar la conducta de otros. Nos puede empezar a ocurrir que empezamos a juzgar a los demás y utilizamos términos muy elegantes de recuperación con tal de decirles a los otros que los otros están haciendo las cosas de manera incorrecta. Yo tengo que estar muy alerta con ese patrón porque yo a veces tengo esa tendencia. Entonces empiezo a utilizar términos de recuperación para juzgar a alguien y yo digo, no, inmediatamente tengo que parar porque eso a mí no me hace bien ni le hace bien a la relación con las demás personas. Bueno, el patrón de evitación, de nuevo atraer a las personas, pero cuando se acerquen las alejaré, evitaré la intimidad emocional, física o sexual para mantener la distancia, no expresaré las emociones porque creeré que son señales de debilidad y juzgaré muy duramente a los demás. Si tenemos el patrón de evitación, es muy importante estar revisando constantemente los patrones para ver si nos estamos recayendo. El patrón de baja autoestima, cuando nuevamente empezamos a juzgar nuestros pensamientos, palabras y acciones de una mente, tenemos esa vocecita interior, ese diálogo interno como que en esta imagen acá, en donde nos empieza a decir que no somos suficientes, que no somos válidos, que lo que estamos haciendo no está correcto. Ahí nos estamos recayendo nuevamente en nuestro patrón de baja autoestima. Nos puede ocurrir que nuevamente tenemos muchas dificultades para tomar decisiones porque nos da miedo ser descalificados y que sentiremos vergüenza al recibir reconocimientos, halagos o regalos. En este patrón también ocurre cuando empezamos a darle más importancia a la aprobación de otros en lugar de la propia. A veces puede ocurrir sutilmente que queremos que los demás nos validen, que digan que somos importantes, que somos lindos. Y cuando empezamos a darle excesiva importancia o cuando estamos excesivamente sensibles por lo que otro nos dijo o nos dejó de decir, por si yo mandé un mensaje de WhatsApp y me dejaron en visto y no me voltearon a mirar, inmediatamente eso significa que yo estoy dándole el poder a otro, que estoy poniendo en el lugar del poder superior a otra persona. Puede ser mi pareja, mi mejor amiga, mi jefe, mis hijos, el que sea. Si yo empiezo a descubrir que estoy excesivamente atento a las reacciones de los demás con respecto a mí, me estoy recayendo. Yo, por momentos, les hablo a ustedes, pero yo tengo por momentos en mi vida presente momentos en los que me ocurre eso, empiezo a ser extremadamente sensible a la opinión de los demás y yo digo, ya estoy empezando a poner a otro afuera en el lugar del poder superior. Ya quité a mi poder superior de ahí y puse a otro ser humano afuera. Y esa es una alerta, ¿no? Yo estoy desplazando al poder superior y le estoy dando el lugar a otra persona. Nuevamente me voy a sentir incapaz de expresar lo que necesito o quiero porque siento que no soy merecedora y buscaré que otros me brinden la sensación de seguridad que no tengo. Cuando se me mete en la cabeza una idea obsesiva de que necesito la aprobación de alguien más, que necesito conseguirme imperiosamente una pareja que me ame para yo sentirme segura, confiada y amada, cuando ocurre desde la obsesión, no desde el deseo natural de tener una pareja, sino desde la obsesión de encontrar a alguien que me brinde la seguridad que yo no tengo, ahí me estoy recayendo en el patrón de baja autoestima. El patrón de negación, este es un patrón en donde sencillamente yo digo, no, no pasa nada, yo estoy súper bien, pero puedo estar por dentro destruida y empiezo a minimizar lo que me pasa. Y me va a faltar empatía para los sentimientos y necesidades de los demás, porque de alguna manera vivo en negación. Cuando yo otra vez me estoy dando cuenta que no me puedo conectar con los otros, que soy insensible a los sentimientos de los demás porque quiero como protegerme, o cuando empiezo a minimizar lo que realmente estoy sintiendo y a ocultarlo, me estoy recayendo en el patrón de negación. Bueno, entonces nos vamos a lo que es el problema y la solución. Acá vamos a ver los síntomas del problema,
¿Qué nos ha pasado que nos ha llevado a recaernos? Acá vimos cómo nos dábamos cuenta que nos estábamos recayendo y ahora vamos a ver qué nos pasó, qué nos llevó a que nos empezáramos a recaer. Hay un punto fundamental y es la deshonestidad. Cuando estamos en el programa puede empezar a ocurrir que yo empiece a engañarme a mí mismo o a los demás. Puede ser que yo llegue a reuniones y entonces yo ya me siento muy recuperado, yo ya me siento muy bien y entonces ya me da vergüenza compartir de manera honesta mis recaídas o lo que me está pasando en mi interior y empiezo a ocultar información o resulta que no le quiero contar a mi madrina lo que me está pasando o empiezo a utilizar una falsa actitud para relacionarme con las personas. Y en ese momento yo creo estar avanzando, pero me estoy recayendo, porque realmente me desconecté de mí misma, ya no soy honesta, ya no me estoy dando cuenta qué es lo que realmente me está pasando, sino que me pongo una máscara. Me puedo poner la máscara de la recuperada. Yo les contaba que yo me recaí en servicio en un momento dado, eso fue en la época de la pandemia, yo me puse súper compulsiva con el internet, a brindar servicio virtual, y yo empecé a darme cuenta que yo tenía una máscara de recuperación y yo misma me autoengañaba porque yo estaba segura que yo estaba súper recuperada, estaba más recuperada que mis compañeros y sencillamente lo que estaba era súper recaída, pero yo no me estaba dando cuenta de eso. Entonces es importante estar alerta en estos temas. La honestidad es un principio fundamental en mi recuperación. La honestidad es de los principios espirituales fundamentales porque solamente cuando yo puedo desnudar mi alma ante mí misma, ante otro ser humano y ante un poder superior, ocurre el milagro de la recuperación. Pero si yo me siento en una reunión de compartires para maquillar mis compartires, para quedar bien, para que mis compañeros me digan, no, esta es la más recuperada del mundo, para volverme un ejemplo de recuperación sin estar realmente recuperada, me estoy autoengañando. Entonces, si yo estoy pasando por una crisis, la manera de salir y la manera de hacerlo es reconocerlo, compartir con honestidad en las reuniones de compartir, es llamar a mi madrina y decir, bueno, estoy teniendo esta situación, me estoy recayendo en este comportamiento. Una vez yo hago eso, estoy levantando la mano y pidiendo ayuda para no hundirme. La indisciplina, esta es muy importante. Es el desprecio hacia el cumplimiento de horarios y citas. Me olvido de las oraciones, las meditaciones, el inventario diario. Es querer recuperarme sin usar las herramientas del programa. Yo hoy estuve en reunión de compartires y yo compartí justamente que al revisar esta presentación para hacerla en el día de hoy, me empecé a dar cuenta que hay algunas cosas en donde yo estoy empezando a tener indisciplina e inmediatamente esto genera síntomas. O sea, una vez yo empiezo a olvidarme de ciertos elementos y herramientas que son fundamentales para mi recuperación, pues empiezo a desconectarme de mí misma y de mi poder superior, pues que es mi guía en la recuperación. Entonces es muy importante observar eso. Si yo empecé a pensar internamente, no, eso yo no necesito volver a reuniones de compartir, eso realmente yo ya estoy muy bien, me empiezo a olvidar de las oraciones, empiezo a decir, yo ya no tengo que meditar, yo el inventario diario ni para qué lo hago, me estoy empezando a desconectar de la posibilidad de seguir recuperándome. La disciplina, pues me armo un plan de 24 horas. El plan de 24 horas es una manera en la que yo organizo mi día, de tal manera que yo pueda cumplir con todos mis compromisos laborales, familiares, sociales, pero garantizando que yo voy a incluir herramientas de recuperación del programa, para que no ocurra que dentro de un mes o 2 meses yo descubra que no volví nunca a reunión de compartires, que no volví a hablar con mi madrina, que ya dejé de meditar y orar porque me quedé sin tiempo. La disciplina me permite estar atento a las señales de riesgo, porque yo me armo mi agenda, me ando mi calendario y en la medida en que yo tengo el calendario organizado, yo puedo tener la posibilidad de decir, bueno, yo ya sé en qué momento voy a ir a reunión de compartires, sé cuándo me voy a reunir con mi madrina, si yo brindo servicio, voy a organizarme para brindar mi servicio. Entonces, este plan de 24 horas es fundamental, es organizar mi día para incluir todo lo que yo requiero para seguir recuperando. Bueno, este es importantísimo, el autoengaño. El autoengaño consiste en que yo me niego a ver mis patrones. Entonces doy excusas creíbles pero falsas para retomar mi codependencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un patrón de control, digo, no estoy tratando de controlar a nadie, es solo que todos me necesitan. Yo tengo un patrón de control bastante marcado
con mi familia se manifiesta, mis padres son adultos mayores, entonces yo hay momentos en que los llamo, porque bueno, hay momentos en que los llamo amorosamente y tranquilamente, pero hay otros momentos en los que los llamo a verificar si se tomaron las pastillas, si fueron al médico, si tienen síntomas de enfermedad, y es todo mi patrón de control. Cuando yo descubro que estoy haciendo eso, yo tengo que parar. Y yo digo, bueno, ¿estoy llamando a mis padres desde el amor o desde el control? Y en muchos casos empiezo a notar que soterradamente empieza a aparecer el control en mí. No me da temor expresar mi opinión, pero estoy muerta de miedo. Es importante liberarme del autoengaño. Parte de la honestidad es que yo me quite las excusas del autoengaño, que yo deje de utilizar justificaciones falsas para recaerme en mis conductas codependientes. ¿Qué me sana del autoengaño? La autoobservación. Yo empiezo a practicar el inventario diario que me permite reconocer con total honestidad mis comportamientos y mis emociones. La atención diaria de mis síntomas de la codependencia me evita una recaída. En la medida en que yo hago mi inventario diario, en que en la noche yo me siento, me conecto conmigo misma y reconozco y digo, bueno, hoy ¿cuáles fueron mis comportamientos? Hoy fui deshonesta, hoy dije mentiras, hoy me resentí, hoy maltraté a alguna persona. Sencillamente es mi poder superior y yo en la intimidad de mi escritura los que nos decimos la verdad. Hoy justamente en reunión de compartir yo decía, yo amo el inventario diario, me encanta el inventario diario. Yo tengo un archivo en mi computador en donde yo practico mi inventario diario, tipo diario, o sea, como si fuera un diario y bueno, me extiendo y explico y todo eso. Pero de repente me doy cuenta que llevo 10, 15 días sin hacerlo e inmediatamente empiezan a aparecer nuevamente los síntomas de la codependencia, porque si no hago el inventario diario y no me estoy autoobservando, es muy factible que yo recaiga en comportamientos que ya creía superados. Bueno, hay otro asunto importantísimo que es la arrogancia y el egocentrismo. En la arrogancia y el egocentrismo, yo me convierto en mi propio Dios y excluyo el poder superior de mi vida. Resulta que cuando yo me vuelvo arrogante y egocéntrica, y eso, digamos, en mi caso particular, yo siento que me empezó a pasar por llevar bastante tiempo, yo llevo bastante tiempo en CODA, como que una parte de mí empezó a pensar, no, yo ya navego sola, yo ya soy el poder superior de mi vida. Y empiezo a volver a mis antiguas conductas de querer hacer mi voluntad y dominar a otros. No estoy dispuesto a escuchar a mi madrina o padrino ni a mis compañeros, porque yo creo que yo sé cómo me recupero solo. Ese es un síntoma que nos puede pasar a las personas que llevamos un tiempo largo en los programas, porque de alguna manera conocemos la literatura, pues quienes hemos sido juiciosos, medianamente juiciosos, puede pasar cosas como esto que yo estoy haciendo yo hoy, estoy dictando una charla. Entonces, al dictar una charla, hay una parte de mi ego que, bueno, en este momento ya no me pasa porque creo que este tema de la recaída para mí ha sido clave, pero durante un tiempo como que yo decía, no, yo ya navego perfectamente esto, hasta dicto charlas. Entonces, cuando eso empieza a pasar, hay que estar súper alerta, porque acá todos estamos en total igualdad y yo necesito el programa tanto como una persona que está iniciando. Eso es importante recordarlo, porque a veces yo pienso, no, el principiante pobrecito, él llegó muy recaído, pero resulta que yo, aunque lleve muchísimo tiempo en recuperación, necesito trabajar el solo por hoy. Solo por hoy me conecto nuevamente con mi programa y sigo en recuperación. ¿Qué me sana de la arrogancia y el egocentrismo? La humildad. Acepto mi impotencia y reconozco con profunda humildad que solo un poder superior a mí mismo podrá devolverme el sano juicio. Y tengo la humildad necesaria para pedir ayuda cuando la necesito. A veces nos puede costar mucho trabajo esa parte, pedir ayuda, porque pedir ayuda es mostrar que tenemos fragilidad, mostrar nuestros defectos de carácter, mostrar nuestra vulnerabilidad, pero es fundamental porque una vez que pedimos ayuda, la encontramos. Y el poder superior habla a través de todas las personas del programa. Entonces, esta humildad es fundamental. Este es otro tema importantísimo que son las reservas en el programa. La reserva es todo aquello que yo me he guardado y no he querido trabajar porque creo que no es necesario. Muchas veces guardamos en una caja todo aquello que no queremos trabajar. Por ejemplo, yo puedo trabajar la codependencia con mi pareja, pero me reservo el derecho de seguir ejerciendo el control sobre mis hijos. Bueno, yo no tengo hijos en lo personal, pero yo en mi vida me he reservado el derecho de seguir ejerciendo el control sobre mis padres porque creo que son adultos mayores, que me necesitan, que soy indispensable en la vida de ellos, y ahí soterradamente entra la codependencia.
Eso no significa dejar de amar a las personas que son importantes para nosotros. No significa dejar de ayudar a las personas que tenemos cerca. Lo que significa es dejar de practicar la codependencia con las personas que nos rodean. Aprender a dividir y a separar y a entender el amor saludable, que es muy distinto a la codependencia y el apego. Entonces, cuando nos estamos reservando el derecho de seguir practicando la codependencia con quien sea, estamos en un trabajo y decimos, no, es que yo soy el jefe y tengo que practicar la codependencia con todos mis subalternos. Pues sencillamente estoy ejerciendo el control y lo estoy haciendo desde un lugar malsano. La codependencia, a diferencia de otras adicciones, a veces es tan sutil que es muy difícil de identificar y por eso requiere tanta autoobservación para ver si yo me estoy guardando algo en una cajita para practicarlo con otras personas y para seguir en mi codependencia. Entrego todas mis reservas. Cuando yo suelto todas mis reservas al poder superior y le digo, mira, yo soy impotente ante este deseo de controlar a mis padres, a mis hijos, a mis subalternos o a quien yo tenga a mi alrededor, yo reduzco el riesgo de la recaída. Le estoy diciendo a mi poder superior, te entrego absolutamente todo, todo. Mi voluntad y mi vida te la entrego completa, porque yo no sé cómo navegarla, tú sí sabes. Resentimiento. Bueno, esta es otra cosa importantísima. Cuando yo empiezo a resentirme con las personas, a sentirme atacado y culpo a los demás, me estoy recayendo. ¿Por qué me estoy recayendo? Porque yo no, ahí empiezo a dejar de reconocer mi parte. Entonces empiezo a resentirme con el gobierno, con los vecinos, con la familia, con la pareja. Y entonces empiezo a buscar que todos los demás cambien en lugar de ver mi propia responsabilidad. Eso no significa que yo por momentos no pueda sentirme ofendido o molesto. Lo que significa es que cuando yo pongo un dedo hacia afuera y estoy centrada en los que están afuera y los señalo como los grandes culpables que me están destruyendo mi vida, en ese momento me estoy recayendo. El perdón, reconozco cuál es el juicio, carencia o insuficiencia que percibo en mí y que me está llevando a resentirme con otros. El perdón es fundamental. Identifico cuál fue mi responsabilidad y puedo perdonar a quienes antes juzgaba. Esto el programa nos lo enseña a hacer a través de los pasos para que yo empiece a soltar todo eso, todas esas personas con las que estaba resentida y si es necesario hago una enmienda o sencillamente perdono a aquellos que creo que me ofendieron. Bueno, una sustitución de una codependencia por otra. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo reemplazo un comportamiento codependiente por otro comportamiento codependiente y no veo que me estoy recayendo. Puede ser que la señora dice, no, yo ya no controlo en mi trabajo, ya no soy tan mandona con mis subalternos, ya eso yo lo superé, ya resulta que yo soy una persona que soy muy solidaria con la gente que trabaja conmigo, pero entonces entro a controlar la relación de pareja de mi hija, empiezo a interferir, empiezo a decirle cómo tiene que ser su matrimonio, entonces sencillamente dejé una codependencia y la sustituí por otra. Eso es muy frecuente, es muy común y nos puede estar ocurriendo. Entonces, la sugerencia amorosa, digamos, con toda esta presentación, es que gradualmente nos vayamos observando, vayamos diciendo, bueno, me está pasando eso, estoy sustituyendo una codependencia por otra, estoy recayendo en comportamientos y no me estaba dando cuenta. La vigilancia es fundamental. Para eso sirve el estudio de la literatura. El estudio de la literatura me brinda la posibilidad de autoobservarme con mayor atención, revisar todos mis patrones y evitar una recaída. En la medida en que yo estoy conectada con la literatura de Koda, estoy mirando y revisando y escuchando y entrando a reuniones, yo empiezo a estar mucho más atenta y a darme cuenta si me estoy recayendo. Bueno, la negatividad y la autoconmiseración. Yo les confieso que ese es un rasgo que yo tengo que me ha generado mucho dificultad en el programa. Y es que mi percepción se concentra en lo que no he logrado, en mis errores y en lo que perdí debido a mi codependencia. En eso pierdo la fe y la esperanza en mi recuperación, dejo de lado el programa y me recaigo. Cuando yo estoy muy centrada en la equivocación, en los defectos de carácter, en las fallas, en cómo hago de todo y siento que no avanzo como yo quisiera, empiezo a alejarme del programa, porque de alguna manera me empiezo a decir a mí misma, no, tanto tiempo, tanto programa y esto no funciona y yo no avanzo. Eso, y algunos tenemos ese rasgo, yo lo tengo, que es ver el vaso medio vacío y no medio lleno. Como tengo ese rasgo tan marcado, por momentos se me olvidan las bendiciones y los beneficios enormes y los milagros que han ocurrido en mi vida.
porque yo les confieso, en mi vida han ocurrido muchos milagros en recuperación, pero a mí se me olvidan porque yo me concentro en el punto negro de la hoja blanca, en todo aquello que siento que aún no funciona. ¿Qué necesito hacer para sanar eso? La gratitud. La gratitud desplaza la autocompasión, porque yo puedo centrarme en lo que sí he logrado y en lo que sí es posible para mí. Para eso, ¿qué requiere? Todos los días hago una lista de todo aquello por lo cual estoy agradecido y le entrego a mi poder superior lo que aún no he logrado para que él me ayude a lograrlo. Hay una frase que dice, saluden su progreso a diario. ¿Qué significa? Que yo diariamente puedo observar lo que hoy en mi vida está bien gracias al programa. Yo les digo, hoy en mi vida es maravilloso que de haber tenido yo una obsesión, porque en mi caso hubo una obsesión por tener relaciones de pareja, por tener una relación romántica, era una compulsión y una obsesión permanente pensando que alguien afuera me iba a brindar el amor mismo. Como les contaba yo, después de la muerte de mi esposo, yo enviudé muy joven, me presentaban personas para que yo tuviera una relación de pareja y entonces me entraba la obsesión de que yo tenía que encontrar una pareja a como diera el lugar porque si no la encontraba yo no iba a ser feliz. Hoy, aquí y ahora, como muchos de nosotros, que sí quiero tener algún día una relación de pareja, si es la disposición del poder superior, pero hoy, aquí y ahora disfruto mi soledad, disfruto estando conmigo misma, ya no tengo pánico de estar sola en mi casa. Yo disfruto profundamente estar conectada en una reunión. Mi vida tiene otro sentido muy diferente. Ya las compulsiones que les contaba de gastar compulsivamente, de trabajar compulsivamente, eso ya no está en mi vida. Y eso fue gracias al programa. Yo era una persona a la que, digamos, el dinero no me rendía mucho porque pues era una adicta a las compras, como les contaba. Todo eso se fue desapareciendo porque de alguna manera, al trabajar mi codependencia, al trabajar la búsqueda de aprobación y el llenar mi vacío interior afuera, pude empezar a reconectarme con otro sentido de valía, con un poder superior. Bueno, entonces acá tenemos lo que son los síntomas y la solución de los síntomas que estábamos hablando. La deshonestidad, la sano con la honestidad. La indisciplina, trabajo mi disciplina. Eso es sencillamente un pequeño resumen de lo que habíamos mostrado anteriormente. Cuando tengo autoengaño, intensifico mi autoobservación. Cuando estoy poseída por la arrogancia y el egocentrismo, recurro a la humildad. Cuando tengo todas estas reservas, todo lo que me escondo, lo que no quiero trabajar, empiezo a no tener ninguna reserva. Cuando veo todos mis resentimientos, empiezo a trabajar en el perdón, la buena voluntad para perdonar. Cuando me doy cuenta que estoy sustituyendo una codependencia por otra, trabajo la vigilancia. Y cuando veo que tengo mucha negatividad y autocomiseración, trabajo la gratitud. Y ahora les voy a hablar de algo que me parece que es muy útil, que es usar el semáforo de la abstinencia. Todos los que estamos acá y hemos escuchado de otras confraternidades, reconocemos lo que es la abstinencia en otras confraternidades. Entonces, si yo soy un alcohólico, pues descubro que la abstinencia es dejar de tomar licor. Si yo soy una persona con adicción a las sustancias, descubro que la abstinencia es no consumir ninguna sustancia. Lo mismo ocurre con otras conductas. Si yo descubro que soy un apostador compulsivo, un jugador compulsivo, pues no voy a ningún casino porque descubro que tengo que abstenerme de eso. Pero en la codependencia, la abstinencia es muy difícil de practicar porque resulta que nosotros estamos en contacto con otros seres humanos todo el día. Somos seres sociales y nos relacionamos con personas. Y la abstinencia no puede ser suprimir las relaciones, o sea, no puede ser que yo me encierre en mi casa y entonces ya no me relaciono con nadie para practicar la abstinencia. Pero de alguna manera sí tenemos que practicar la abstinencia, solo que tenemos que identificar de qué nos tenemos que abstener. Entonces, la imagen de este semáforo nos puede ayudar a identificar las conductas codependientes, comportamientos o las relaciones de las que necesitamos abstenernos para evitar una recaída. Por ejemplo, la luz roja representa todas las conductas, emociones, situaciones o acciones que me generan un mayor riesgo y que tienen el mayor potencial destructivo en nuestra codependencia. Es fundamental que cada uno de nosotros identifique cuál es su luz roja. Esa luz es diferente para todos nosotros, porque lo que le dispara la codependencia a unas personas, pues no se la dispara a otras personas. Entonces, con el apoyo de la madrina o el padrino, identificamos qué está en luz roja para nosotros.
por el alto nivel de riesgo y elegimos todos los días abstenernos en lugar de recaernos. Por ejemplo, si yo una persona que tengo celos obsesivos y tengo una compulsión con los celos, empiezo a observar mis comportamientos y digo, bueno, yo no puedo entrar en la persecución de mi pareja porque eso me hace daño, me maltrata y tiene que ver con que yo tengo unos celos obsesivos. Entonces me voy a abstener de andar llamando a esa persona todo el día y descubro que cuando yo la llamé más de 2 veces, me autoobservo y digo, ya entré en la locura de los celos obsesivos, de pensar dónde está, si me está engañando, no me está engañando. La falta de límites. La falta de límites es totalmente diferente, pero por ejemplo, quienes tenemos patrones de complacencia y baja autoestima, muchas veces no podemos decir que no, porque nos piden un favor y queremos ser el más querido, el más lindo, al que más amen, entonces nos cuesta trabajo decir que no. Si esa es una conducta nuestra que nos destruye, hace parte de la luz roja. Cualquier comportamiento compulsivo, en mi caso específico, en una época, estaba en luz roja irme a los centros comerciales porque me gastaba todo el sueldo comprando cosas, porque yo tenía compras compulsivas. Entonces, durante un tiempo, había una luz roja que me decía, no se meta a ese centro comercial porque se va a enloquecer llenándose de objetos. Aunque parezca que no está relacionado con la codependencia, era fruto de un vacío interior que me llevaba a tener esto. Las conductas agresivas. Si yo descubro que soy una persona que entro en conflicto fácilmente con los demás y empiezo a notar que me empiezo a sulfurar, que me empiezo a alterar, yo tengo que parar y decir, bueno, esta persona detona en mí la agresividad, yo no voy a volver a entrar en conflicto con esa persona, me abstengo. El sometimiento a conductas dañinas por parte de otros. Al no poner límites, puede ser que nos cueste mucho trabajo decir que no y entremos en conductas dañinas. Anteponemos los intereses de los demás por encima de los propios, o tenemos pensamientos autoderrotistas, o nos evadimos en otras adicciones. Cada uno de nosotros va a identificar cuál es la luz roja, en dónde tiene que parar. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando identificamos la luz roja? Parar inmediatamente. Una vez identifico el riesgo, la solución es parar y usar las herramientas para conseguir la abstinencia. Por ejemplo, si yo tuve una relación en donde hubo maltrato, en donde tuve que separarme de esa persona porque corría riesgo mi seguridad física y esa persona me empieza a llamar compulsivamente, pues yo tengo que parar, yo no le voy a contestar a esa persona, yo no me voy a relacionar más con esa persona, porque eso me causa dolor emocional. Y como pues quienes somos codependientes, parte de nuestra talón de Aquiles es esa búsqueda de la pareja ideal, es posible que nos recaigamos. Entonces yo paro. ¿Qué hago cuando paro? Reconozco mi impotencia y mi ingobernabilidad. Digo, bueno, esta situación detona toda mi impotencia, toda mi ingobernabilidad. Esa persona o esa situación hace mi vida ingobernable. Entonces la reconozco y digo, tengo que hacer un primer paso porque me encuentro impotente y mi vida está ingobernable ante esa situación, esa emoción o esa persona. ¿Qué hago? Entro a una reunión de compartires y digo, entro a la reunión de compartires y cuento lo que me está pasando. Llamo a mi madrina y padrino, les digo, mire, estoy por contestarle la llamada a este hombre maltratador con el que tuve esta historia dramática, necesito parar porque si no me recaigo y vuelvo con la persona. Leer la literatura del programa para que yo vea qué es lo que me está pasando. Escribir un inventario siendo rigurosamente honesta y diciendo, bueno, ¿qué es lo que me está llevando en mi interior a cualquiera de las conductas que están en mi luz roja? Meditar me permite entrar en silencio, calmarme, conectarme con mi poder superior y recibir su guía. Orar y pedirle ayuda al poder superior. Hay momentos en que literalmente decimos, no, yo tengo que arrodillarme y decirle a mi poder superior, soy impotente ante esta situación y necesito que tú me des las herramientas para parar, porque yo por mis propios medios no lo logro. Entonces, esto es cuando identificamos cuál es la luz roja y como les digo, a diferencia de un alcohólico, en donde la luz roja es una primera copa, al alcohólico le dicen, bueno, se va a tomar esta primera copa y el alcohólico sabe que si se toma esa primera copa se recae. En nuestro caso, lamentablemente no es tan fácil de identificar porque podemos tener relaciones que parecen muy, muy bellas, pero que nos detonan la locura. Entonces, en ese momento hay que decir, pero yo voy a parar, bien sea en comportamientos, emociones o situaciones, es súper importante practicar eso. Y al igual que una persona que se pasa un semáforo en rojo y se estrella, por esa razón utilizamos el semáforo para hablar de la abstinencia, si yo no paro a tiempo, yo me voy a estrellar y me voy a recaer en conducta, comportamiento, situación
Pueden ser muchas situaciones heterogéneas, no solamente un tema de pareja, pongo el ejemplo de pareja, pero puede ser muchos comportamientos distintos. Una reacción violenta que yo no puedo parar y que en ese momento debo decir, no, yo no voy a entrar en un conflicto que luego me lleve a un arrepentimiento o que yo termine maltratando de palabra a alguien, tengo que parar en ese momento. La luz amarilla. La luz amarilla es un riesgo moderado. La luz amarilla nos advierte que estamos en un riesgo moderado de tener comportamientos codependientes, pero aún no hemos actuado. Por ejemplo, cuando yo tengo en mi mente una tentación de crearme una excusa para retomar el contacto con la expareja, con quien tuve una relación maltratante, puede ser que no esté teniendo un deseo imperioso, pero entonces se me atraviesa la idea de no, pues yo voy a ir a tal sitio en donde de pronto él va a estar y entonces de pronto nos encontramos por accidente, entonces de pronto volvemos. Entonces, cuando yo empiezo a tener esas ideas en mi mente, yo necesito decir, bueno, algo me está pasando. Yo puede ser que empiece a tener un riesgo de recaerme en una conducta. Por ejemplo, cuando me estoy inventando razones para ejercer el control y la dominación sobre los demás, que puede ser la pareja, los amigos, los hijos, las personas con las que trabajo. Entonces puede ser que me entró la tentación de controlar si la gente de mi oficina está haciendo la tarea bien hecha y resulta que empiezo a llamar, voy a empezar a llamar compulsivamente a la gente y voy a empezar a generar malestar en todas las personas que me rodean. Yo digo, no, estoy como que estoy acariciando una idea de codependencia. Entonces, sencillamente digo, no, eso no lo voy a hacer. Cuando tengo la tentación de mentir por temor a ser rechazado o abandonado, me preguntan algo y yo empiezo a imaginarme qué me voy a inventar para que no me rechacen. No he actuado, pero ya estoy creando en mi mente el escenario de la codependencia. Entonces yo sencillamente en ese momento me detengo, analizo y digo, oye, ¿qué me está pasando? Estoy dándome cuenta que estoy teniendo la tentación de tener un comportamiento que yo ya creía superado. Identificamos que estamos en luz amarilla justo antes de actuar de manera codependiente. Esto nos permite parar y nos permite hacernos ciertas preguntas. Entonces, soy rigurosamente honesta acerca de lo que pienso hacer. Por ejemplo, si se me ocurre que quiero ayudar a alguien, pero eso significa un sacrificio de mis propios intereses personales, yo digo como que no estoy queriendo ayudar desde el servicio, sino por buscar aprobación. Bueno, cuando empiezo a darme cuenta de eso y digo, bueno, yo realmente quiero ayudar desde el servicio amoroso o estoy esperando que me den las gracias. Y hay una pregunta que a mí me sirve mucho para parar en esto, ¿no? Cuando me piden ayuda o me piden un favor y yo realmente como que no tengo la posibilidad de hacerlo de manera inmediata, pero empiezo a pensar, no, yo tengo que resolverle la situación a la persona que me está pidiendo el favor, yo me pregunto a mí misma, ¿y qué pasaría si esa persona no me agradece el favor que le hago? Y cuando yo digo, me resentiría, me doy cuenta inmediatamente que no estoy haciendo un servicio amoroso, que lo estoy haciendo por la búsqueda de aprobación. Lamentablemente me pasa, ¿no? Hay momentos en que yo digo, yo a esta persona la quiero ayudar, ¿y qué pasaría si la persona no me da las gracias? Inmediatamente digo, me resiento, entonces no lo estoy haciendo de amor, lo estoy haciendo por búsqueda de aprobación. Cuando en cambio yo digo, bueno, si la persona no me da las gracias, no me importa, porque realmente lo que yo quiero es brindar un servicio amoroso, inmediatamente digo no, entonces sí lo puedo hacer. Soy incapaz de decir no por temor a ser rechazado o abandonada. A veces nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo decir que no. Y cuando empezamos a darnos cuenta de eso, dice, voy a empezar a entrar otra vez en mis patrones de complacencia, mis patrones de baja autoestima y empiezo a decir, no, yo tengo que ser honesto con respecto a lo que realmente siento. Quiero llamar a mi pareja para controlarla porque realmente me interesa su bienestar. Muchas veces decimos, no, es que lo voy a llamar para ver cómo está. Entonces es importante mirar, ¿realmente yo estoy llamando al otro porque lo amo, me importa su bienestar? ¿O porque tengo miedo de que me abandone? ¿O porque quiero saber y controlar dónde está y qué está haciendo? Estas preguntas son muy importantes y muy necesarias. Y en la luz verde ya no hay riesgo. Estamos en luz verde cuando verificamos que nuestras acciones y nuestros planes se rigen por los principios de nuestro programa y la recuperación. Cuando yo estoy brindando un servicio amoroso a los demás, cuando tengo la capacidad de poner límites de forma respetuosa, cuando puedo ser honesto, cuando estoy en un plan de autocuidado, cuando soy empático con los demás, cuando tengo serenidad y tranquilidad, cuando me siento útil y productivo, cuando me rijo por los principios espirituales del programa, ahí estoy en luz verde. Cuando estamos, muchas veces cuando salimos de una reunión de compartir, nos sentimos totalmente en luz verde.
nos sentimos conectados con los otros, nos sentimos amorosos, nos sentimos solidarios, nos sentimos felices de compartir. En ese momento, la instrucción es seguir. Cuando estamos en luz verde, hacemos el ejercicio consciente de reconocer todo lo que estamos haciendo bien, todo lo que hemos logrado y lo que nos resulta saludable. Y decimos, bueno, yo estoy listo para practicar un paso 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de los pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. La luz verde es la sensación de que yo estoy en recuperación. Obviamente, no todo el tiempo, las 24 horas del día, seguramente las 24 horas del día no me voy a sentir en luz verde, pero tratemos de que nuestros días estén mucho más en luz verde que en luz roja y luz amarilla. Yo les confieso, haciendo esta presentación, me doy cuenta que todavía hay muchos momentos del día en que yo estoy en luz roja, pero cuando yo me veo en luz roja o en luz amarilla, yo le entrego mi vida y mi voluntad al Poder Superior para que Él me dé las instrucciones, para que sea Él quien me guíe. Y recordemos que en nuestro camino de recuperación personal es necesario que nos revisemos constantemente. El programa es el mismo para todos los que estamos acá. Son las mismas instrucciones, es lo mismo, pero cada uno de nosotros lo vive diferente, porque cada uno de nosotros tiene vulnerabilidades distintas, situaciones distintas, desafíos diferentes. Entonces nos sirve preguntarnos, ¿realmente yo estoy aplicando los principios espirituales en mi vida diaria? ¿Eso es cierto? ¿Yo lo estoy haciendo? ¿O solo es algo retórico y algo conceptual que yo digo, pero que no hago? Lo siguiente, frente a qué situaciones, emociones o personas necesitamos practicar la abstinencia. Revisemos ese semáforo. A mí la idea del semáforo me parece muy linda porque es una manera en la que yo puedo ponerme alerta. Esta idea surgió de escuchar a un compañero que brinda un servicio maravilloso, compañero de México, que brinda un servicio, que él habla de los círculos de la abstinencia. Y esa idea para mí fue maravillosa porque yo dije, wow, yo no me daba cuenta que aunque yo no tengo una adicción a sustancias, no tengo una adicción al alcohol, yo tengo que practicar la abstinencia. Entonces es importante que estemos todo el tiempo en alerta. Me miro, ¿cuáles son los defectos de carácter que están haciendo mi vida ingobernable? Digo, ¿qué es lo que en este momento realmente me está impidiendo relacionarme saludablemente? ¿Qué defectos de carácter están haciendo mi vida difícil y la vida de quienes me rodean muy complicada? ¿Qué resentimientos estamos albergando y necesitamos perdonar? Todo esto lo podemos trabajar diariamente en nuestro inventario diario porque todo el tiempo nos podemos observar, nos podemos revisar, nos podemos mirar. La autoobservación es vital para la recuperación. Y cuando yo me autoobservo y de una manera honesta y humilde entrego todo aquello que no estoy pudiendo manejar, en ese momento yo empiezo a sentir el alivio de la recuperación. Yo, como les decía, me hizo mucho bien hacer esta presentación porque me doy cuenta que muchas de las cosas que yo les estoy diciendo a ustedes, yo las tengo que practicar en mi vida. Yo amo los conceptos de Koda, me encanta la literatura, me encanta poder hacer estos ejercicios de compartir, pero ante todo yo tengo que practicar lo que predico, porque si no hay una brecha gigantesca en aquella persona que quiero ser y la que realmente estoy siendo. Entonces estos ejercicios me parecen muy lindos porque me ayudan como a reencaminarme y volver a observarme y decir, bueno, ¿qué tanto de lo que yo les estoy compartiendo hoy realmente lo estoy aplicando en mi vida diaria? Los aprendizajes de la recaída que me llevan, la recaída siempre pensamos que es lo peor, pero identifico los errores cometidos y me tomo más en serio el programa. Reconozco los defectos de carácter que me llevaron a la recaída. Identifico las reservas que me llevaron a recaerme. Pongo mis errores al servicio de la recuperación de los demás. Cada vez que comparto algo en lo que me he equivocado, hay algún compañero de grupo que dice, qué bueno que ella lo compartió porque yo no me quiero recaer en lo mismo que ella se recayó. Entonces, por eso mi honestidad en las reuniones es fundamental. Me apoyo en los principios espirituales para no volver a recaerme. Me comprometo con el servicio para dar todo lo que yo he recibido y estudio con mucho más juicio la literatura. Y ante todo me levanto y sigo creciendo. Le tenemos pánico a las recaídas, pero las recaídas pueden ser un regalo que nos potencializa, que nos eleva. Nosotros tenemos dos opciones. O en la recaída me quedo arrastrado y digo, este programa no funciona, me hundo en la miseria, o sencillamente aprendo todo lo maravilloso que tengo que seguir trabajando
me levanto y sigo creciendo. Y creo que la opción de todos los que estamos aquí, porque estamos en un programa de recuperación, es reconocer que esto es solo por hoy y que siempre tengo la opción de elegir para seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias, Marta. Adelante, Oli. Olivia, codependiente. Yo quiero Adelante. preguntarle, ¿en qué momento de esa recaída o de el observarme diariamente, regreso a mí para observar mis emociones respecto a esa situación? Porque, o sea, sí, el programa me da todos esos elementos que mencionó, pero una de mis características mía como dependiente es evadir lo que siento. Y entonces veo al otro y reflejo algo mío, ¿sí? Y entonces generalmente son emociones que me crean pensamientos que me crean más emociones. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo le hago? ¿Cómo concientizo que eso que está afuera y que me está causando una situación conflictiva de dolor o algo es lo que me hace tener una conducta codependiente? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Oli. Pues mira, realmente todas las herramientas del programa nos llevan gradualmente a que podamos tener esa capacidad de reconectarnos con nosotros mismos, porque en la medida en que empiezas a sentir la incomodidad, empiezas a sentir el dolor de lo que está ocurriendo y tienes la oportunidad de compartir, por ejemplo, con una madrina, por más que nos estemos evadiendo de nuestras emociones, la madrina muy amorosamente te va a guiar y te va a ayudar a autoobservarte. También existe el tema de la escritura. Es muy importante que cuando empezamos a sentir algún malestar, empecemos a escribir, porque eso nos permite reconectarnos. Y el momento de silencio de la meditación, el momento de la oración y la entrega al poder superior, es lo que nos permite volver a nuestro centro. Entonces la idea es, muchas veces podemos estar perdidos, decimos que no es que no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, entramos a una reunión de compartiros y tenlo por seguro que si le entregamos al poder superior esa reunión para que el poder superior hable a través de nuestros compañeros, es muy probable que en ese momento se active el compartir de alguna otra persona que te va a permitir a ti observar esa parte tuya que no estás viendo en ti, pero que la ves reflejada en los demás. O sea, realmente creo que todas las herramientas están diseñadas para que podamos reconectarnos. La idea es que las utilicemos y sobre todo cuando nos sentimos en riesgo de una manera rigurosa, incluso llamando no solo a la madrina, sino a una compañera de confianza o alguien en quien tú confíes en el programa para manifestar lo que estás sintiendo. Muchas gracias. Gracias, Marta. En el chat tenemos a Ana Lucía que escribe: gracias, excelente exposición. Berito escribe: yo acabo de identificar que todo lo que hago es para poder coincidir hasta con ustedes, compañeros, al aceptar que soy codependiente, y ahora me doy cuenta que ando guardando a mi verdugo. Tengo 3 meses en el programa y con eso quiero justificar mis actitudes. Linda escribe: me encantó ver la claridad de esta presentación. Muchísimas gracias, Marta. Sí, vamos a hacer el cierre, Marta.